Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este su cotorro. Am, la semana pasada, al terminar, toqué encima un tema del cual quisiera hablar hoy. Am, lo he mencionado varias veces, creo que Génesis nos da la columna vertebral y nos da las raíces de un montón de historias más en la Biblia. Y toqué muy por encima un pasaje esperando, tal vez, incitar, despertar tu curiosidad, tus ganas de leer la Biblia, tus ganas de ir a investigar y decir, a ver, espérame, ¿qué? ¿Por qué? Porque creo que es una historia bastante interesante. Leí un pasaje de Ruth. Sí, leí un pasaje del libro de Ruth que contrasta la historia de que vimos aquella vez, la historia de Lot y de sus hijas y de su mujer. ¿Sí? Quisiera enfocarme en eso hoy, quisiera enfocarme en esta historia, no solo de Ruth, sino del pueblo de Moab, y es bastantes cosas que pudiéramos hablar. Quisiera ver una historia general ejemplificada con precisamente este contraste, pero tal vez abundar un poquito más en el tema. Voy a empezar con un pasaje de Mateo. Mateo es un libro que está en el Nuevo Testamento. Si tú agarras una Biblia, tienes Antiguo Testamento, tienes Nuevo Testamento. Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, y en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Sí? Y está diciendo, aquí está el Cristo. Déjenme les platico quién es su familia, de dónde viene. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Y en esa frase se salta un montón de gente. ¿Sí? Y aquí está Cristo, quién sabe cuántos años antes está a David, y quién sabe cuántos años antes de David está Abraham. ¿Sí? Y hemos estado leyendo y viendo parte de la vida de Abraham. En esa vida de Abraham está su sobrino Lot. Y es lo que vimos la última vez. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Sí? Empieza a hablar de dónde viene Abraham. ¿Sí? Y viene aquí, y viene acá, y demás. Y dice el 5, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y en estos dos versículos tenemos tres historias que principalmente para los judíos no eran muy ejemplares. Y Mateo decide ponerlas aquí. Mateo, perdón, el escritor de Mateo dice fíjate, dice el 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Por qué nos interesa de repente quién era la mamá de Boz? Dice, Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Sí? Y nos menciona a quién era la mamá de Obed. Y dice, y Obed a Isaí. ¿Por qué no nos dice la mamá de Isaí? ¿Por qué no nos dice y Obed de fulanita, perenganita, sutanita de tal a Isaí? Y lo dice, Isaí engendró al rey David, y tampoco nos dice quién es la mamá del rey David. ¿Sí? No nos dice, Isaí engendró de sutanita a el rey David. ¿Sí? Dice, y el rey David engendró a Salomón. Y aquí sí nos dice de quién. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 2 versículos, 3 historias. Salmón engendró de Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una ramera, una prostituta, nos lo dice el libro de Jueces, capítulo 2. Nos cuenta la historia de la conquista de Jericó. Y antes de esa conquista mandan a 2 espías a hacer una especie de scouting del lugar. Vamos a ver qué hay y demás. A ver si no estoy revolviendo historias, ya dudé de lo que les estoy diciendo. Así es, antes de la conquista de Jericó. No voy a estar yo volviendo a Josué 2, perdóname, sí. Josué envía espías a Jericó. No me quise confundir en la historia. ¿Sí? Y ahí hay una ramera, una prostituta, que da asilo, esconde, ayuda a los 2 espías que fueron a ver. Y ya, no nos dice nada más. Nos dice que esa mujer era prostituta, y por su comportamiento hacia ellos se salvó. ¿Por qué se salvó? Es otra historia. Tristemente no tenemos tiempo para ello ahorita. Después espero llegar ahí. ¿Sí? Boz engendró de quién? De Ruth a Obed. ¿Sí? ¿Y por qué nos interesa la vida de Ruth? Ruth era una moabita.
Y eso es lo que vamos a ver hoy, y eso es lo que tocamos la vez pasada. Y dice, Ruth engendró de Ruth a Obed. ¿Sí? Ruth era una mujer moabita y los judíos tenían prohibido casarse, ¿sí? con mujeres de otros pueblos. Y ahorita vamos a ver tantito por qué. Obed a Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y esa se explica sola, ¿sí? Tal vez si agarras un libro y tú nunca has leído la Biblia y dices, Raab fue la esposa de Salmón, pues tal vez nunca ha leído Jueces, tal vez no sé qué es Jericó, tal vez no sé de qué rayos acaba de hablar Hamlet. Raab, bueno, chido, ¿sí? Vos engendró de Ruth a Obed. Ok, tal vez no escuchaste el capítulo anterior del Cotorro, tal vez no sabemos nada. Bueno, pues Ruth se llamaba la mamá de Obed. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Esa sí no nos queda duda. El rey David adulteró, el rey David pecó, Betsabé se llamaba la mujer de Urías, quedó embarazada, David quiso esconderlo, David quiso mentir, David mató al pobre Urías. Y de ahí dice Mateo, vino Salomón. Y nos sigue dando nombres, ¿sí? Y dice, aquí está el Cristo. De ahí viene. Y contrario a todo lo que pudiéramos pensar, todo lo que pudiéramos decir, es que el Cristo, fíjate la línea perfecta donde todo el mundo se portó bien, hizo todo lo que tienen que hacer y adoraron a Dios y confiaron en Dios y nunca dudaron de Él y nunca hicieron nada malo y son una bola de santos hombres perfectos de la cual iba a venir el Hijo de Dios. Mateo decide empezar su historia diciéndonos de la línea tan quebrada de la cual venía el Cristo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? Y esa es una de las raíces que nos plantea Génesis, ¿sí? Y es uno de los temas que nos plantea Génesis. Y voy a regresar a Génesis 19 y voy a leer de dónde venían los moabitas. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, Génesis 19:36, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Sí? ¿Por qué Moab? Tengo aquí mi celular. Una simple búsqueda de Google te arroja uno de los primeros resultados. ¿Sí? Una similitud entre la palabra hebrea Meabi. Abi. De mi papá. Y Moab. Era un juego de palabras. Era un título despectivo. Era una manera de siempre recordar el origen sucio, el origen inmoral, el origen incestuoso de la cual venían los moabitas. ¿Sí? Son ofensas que hasta el día de hoy se usan. Son maneras de insultar a las personas que hasta el día de hoy se usan. Comunes. Y si nunca las has dicho, probablemente te las han dicho. Y tal vez sí las has dicho. Que sabes en lo que estoy pensando. ¿Sí? De tu papá. Meabi, como se pronuncia. Moabi. ¿Sí? Esa raza es de una relación incestuosa, de una relación inmoral, es de una relación de un hombre que se acostó con sus dos hijas y las dos, dice Génesis, concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. ¿Qué hizo Dios con Moab? Se los prohibió. Les dijo, cuando vayas a toparte con otros pueblos. Y aquí nos dice esto. Y vamos a dar la vuelta a la página la siguiente ocasión. O el siguiente capítulo. Y vamos a ver Génesis 20. Y se olvida de esto. No nos dice, mira, y Moab tuvo un hijo que se llamó fulanito. Y ese hijo hizo aquello. No. De ahí partió Abraham a la tierra de Negev, Génesis 21, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. ¿Sí? Y es una historia a la que quiero entrar después porque el Abraham ya me está cayendo bien gordo. Entre más lo estudio, más lo leo, híjole, Abraham. Estás bien mal. Igual que yo. Igual de mal que yo. ¿Sí? Pero esa es otra historia. Nos dice esto. Pasan los años.
Pasan los años y la historia y Génesis nos va a empezar a hablar de Abraham, nos va a empezar a hablar de Isaac, nos va a empezar a hablar de Jacob, nos va a empezar a hablar de los hijos de Jacob, nos va a hablar de un hombre que se llamó José, que fue uno de los hijos de Jacob, que fue a dar a Egipto. Y después pasan, creo que 400 años, 200, 400 años, ya no me acuerdo, perdónenme. Y damos la vuelta, termina Génesis y agarramos Éxodo y están un montón de israelitas, un montón de hijos de Jacob viviendo como esclavos en Egipto. Y de eso se trata Éxodo, del éxodo de ese pueblo judío de Egipto hacia afuera. Y cuando salen de Egipto, Dios les dice, a ver, no te vas a mezclar con otros pueblos, ¿sí? Te vas a casar entre ustedes van a ser un pueblo y van a adorar un Dios, pero ya pasaron tantos años que los moabitas, ¿sí? Esta línea que viene de un sobrino de Abraham, ya crecieron también, ya son un pueblo, no son esclavos. Quiero pensar que tenían a ciertas cosas más o menos en forma, tienen sus dioses, tienen sus religiones y se van a encontrar. Y Dios les dice, no te cases con los moabitas, no te cases con los amonitas, no te cases con esto, no te cases con los otros, sus dioses los van a ser tuyos, tú me vas a dejar de adorar a mí por casarte con esas mujeres y vas a adorar sus dioses. No, prohibido. ¿Sí? ¿Qué hacen los israelitas? Los israelitas hacen lo que quieren, desobedecen, ¿sí? Desobedecen. Números 25 nos habla un poquito de eso. ¿Sí? Luego, por decir ahorita leímos de Salomón, el hijo de David, y me estoy saltando la parte de Ruth. También se casa con moabitas y nos dice, el corazón de Salomón fue inclinado a otros dioses por andarse casando con quien Dios le dijo que no se casara. ¿Sí? Y son historias, tal vez ahorita suenan raras, pero es lo que es. El rey de Moab, Balac, contrató a alguien para maldecir a los israelitas. Y esa es otra historia, creo que está en Deuteronomio. Y tenemos una historia fea, no tan estética hasta el día de hoy. Espérame, ¿qué onda con estos? Y tenemos dos líneas prohibidas entre sí. Y tenemos consecuencias directas de hacer eso. ¿Y cuál es la raíz del asunto? Y quisiera enfocarme tantito en esto. ¿Cuál es la raíz del asunto? Dos mujeres que decidieron mal. Dos mujeres que dijeron, no vamos a tener hijos, que Dios no existe. Dios nos salvó de Sodoma y Gomorra, Dios nos salvó la vida, Dios nos salvó el pellejo. Gloria a Dios, déjame me acuesto con mi papá para tener hijos porque mal. ¿Sí? Y de ahí sale un pueblo del cual años después, va a venir una mujer que se va a llamar Ruth. Lo leí todo completo, bueno, no todo completo, pero buena parte. En el capítulo anterior te invito a que lo vayas a escuchar si no lo has escuchado. ¿Sí? Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Sí? ¿Por qué nos dice el momento y la época? Cuando leemos de Abraham, pues Abraham todavía no era un pueblo. Abraham eran poquitos. Abraham era él y Lot y sus pastores y sus bienes y ya, se acabó. No eran un pueblo. Pasa Abraham, tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos que se llaman Jacob y Esaú. Jacob tiene 12 hijos, de las cuales vienen las 12 tribus de Judá, de Israel. Van a dar a Egipto, están de esclavos. Dios los libera y de eso tenemos todo, Éxodo, Levítico, Números, hablando de eso. Se acaba el Deuteronomio y Moisés se muere. Moisés es el que liberta a los judíos de Egipto. Entonces él es el que los ayuda a sacar, se muere y hay una tierra prometida que Dios les prometió y les dijo, van a irse a vivir allá. Igual que Abraham. Son unos desobedientes, se la pasan bien mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y andan rondando, van a dar a la tierra prometida, entran a Canaán. Y ahí andan conquistando y ahí les va medianamente bien. Y había una administración donde no había un Moisés que gobernaba todo y hablaba con Dios, no había un Abraham patriarcal, no estaban las tribus ahí medias peleadas, medio bien, medio mal, y había un sistema de gobierno que se llamaban los jueces, y los jueces juzgaban, valga la redundancia, sobre las tribus de Israel. Entonces agarramos este libro y dice, aconteció que en esos días, en esas épocas donde había jueces, hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. ¿Sí? Porque se moría de hambre. ¿Sí? No había para comer. No había para comer y se va hacia los campos de Moab. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente allá sí había comida. Allá sí había comida.
Se fue él, sus 2 hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Sí? Y tú, Belén Efrata, ¿sí? ¿De ti va a venir el Cristo? Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió este hombre, y quedó Noemí con sus 2 hijos. ¿Sí? Se quedó sola. Quedó Noemí con sus 2 hijos, a los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Entonces, ya que no le quedaba de otra, se levantó. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Sí? Se salió de ahí porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a sus pueblos para darles pan. Ya no había hambre, ya había comida otra vez en Jerusalén. ¿Sí? Y como ya había comida, dice: déjame me regreso. ¿Sí? Déjame me regreso, déjame voy a ver qué hay. ¿Sí? Salió pues del lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Sí? Ya se murió tu suegro, ya se murieron tus esposos. Dios sea tan bueno con ustedes como ustedes se portaron. ¿Sí? Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras vamos a ir contigo, te vamos a ser fiel a ti. ¿Sí? Y Noemí respondió: volveas, hijos mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Te voy a dar marido de otro lado? No. ¿Sí? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿vas a esperar que crezcan? ¿Habías de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? ¿A quien todavía ni nace? Es una locura. Vete. ¿Sí? 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, escucha a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Me olvido de donde soy, me olvido de los dioses que tengo. Así como Abraham, Dios le dice: a ver, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, y olvídate de los dioses de los caldeos, porque Abraham vivía en Ur de los caldeos, era otro pueblo. Salte de ahí y sígueme a mí. Ruth decide lo mismo. Sí, mi pueblo tiene otros dioses. Sí, mi rey adora a otro Dios. Sí, están peleados. Sí, soy de un linaje despreciado. Yo voy a ir detrás de ti y voy a ir detrás de tu Dios. ¿Sí? Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena. Mentirosa te fuiste porque tenías hambre. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita con su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron al Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Sí? Tenemos 2 momentos. Sabemos que dominaban los jueces, y sabemos la época del año. Y sabemos que estas 2 mujeres estaban solas y tenían hambre. Y resulta en la historia, y no voy a leer todo el libro de Ruth, aunque valdría la pena leerlo, aunque fuera en una sentada, ¿sí? que Dios le había dado una ley a los judíos. ¿Cuál era esa ley? La ley era que si tú tenías un campo muy grande lleno de mucho cebada, mucho trigo, mucho lo que tú quieras, tú ibas a recoger tu grano y lo demás, y las orillas de tu campo
no las ibas a tocar. Las ibas a dejar para que si llegaba una Ruth, una Noemí, que no tenían para comer, agarraran de las orillas de tu campo y tuvieran para comer y no se murieran de hambre. Entonces hay un hombre en esta historia que se llama Boaz, ¿sí? Del cual ya sabemos un adelanto porque leímos Mateo, ¿sí? ¿Dónde estaban para empezar? ¿Sí? Estaban en Belén. Y hay una promesa y una profecía mucho más adelante en el libro de Miqueas que dice: pero tú, Belén Efrata. Voy a volver a leer Ruth 1. Lo acabo de leer, perdóname. 2, ¿sí? Los nombres de los hijos de Elimelec, Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Sí? Efrateos de Belén de Judá. Miqueas 5. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, tú eres de las más pequeñitas, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. De ti va a venir el Cristo. ¿Sí? Y aquí están estos hombres que son de ahí, viviendo en tierra Moab, casándose con mujeres moabitas. Mujeres descendientes de ¿quién? De las hijas de Lot. ¿Sí? Y se regresa. Y en ese lugar de Judá hay un hombre que se llama Boaz. ¿Sí? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Un pariente ahí. No dice si era tío, si era primo, si era hermano, si era lo que tú quieras. Dice un pariente que tenía mucha lana. ¿Sí? Y le dice Ruth, le dice Noemí a Ruth: oye, ve a recoger ahí. ¿Sí? Y Boaz se entera de que anda ahí esta mujer. Y para no hacerles largo el cuento, vayan a leer los teles. Para no hacerles largo el cuento, se enamoran. Y Noemí es ahí más o menos una buena alcahueta. Y mira, aquí, acá. Y arregla ahí el changarro. ¿Sí? Está recogiendo, ¿sí? Noemí en los campos de Boaz. Y regresa y dice 2.5, Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? ¿Sí? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Sí? ¿Te acuerdas la mujer de tu familiar? Bueno, es la nuera de uno de sus hijos que ya se murió. ¿Sí? Es Noemí, la moabita. ¿Sí? Recuerda el significado del nombre de Moab. Y dice que vino y el gerente ahí del campo le dijo que te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Sí? Las sobras, lo que se les caiga. Tus segadores van a ir segando la cebada y lo que se les vaya cayendo, déjame lo recojo para tener que comer. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. ¿Sí? Ahí con las de abajo. Mira bien en el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacarán tus criados. ¿Sí? Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas, siendo yo extranjera, siendo yo moabita, siendo yo una mujer prohibida, siendo yo de un pueblo prohibido, siendo yo de un linaje sucio. ¿Sí? He aquí sabiendo todo lo que he aquí, dijo Boaz, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? La regla y la orden y el llamado a Abraham era ese: salte de tu tierra, de tu parentela y sigue a Dios. Eso es lo que hizo esta mujer. ¿Sí? Eso es lo que ella hizo. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado el corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come el pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Boaz, supongo que ya medio enamoradón el compa,
Vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Tírenla para que no batalle. Recógenla ustedes y déjenla caer para que no se me canse. Y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue de la ciudad a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y dijo, y se lo dio. Y le dijo la suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde andabas que tienes tanta comida? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uno de los que pueden redimirnos. ¿Qué es esta redención? ¿De qué está hablando? ¿Redimirnos de qué? Seguimos leyendo. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. El capítulo 3 no lo voy a leer, lo voy a explicar. Sí, muy brevemente. Había una ley, una regla, tradición, no estoy bien seguro que sea ley. Es una ley entre el pueblo de Israel. ¿Qué decía esta ley? Básicamente decía que una mujer viuda como Ruth, se le moría a su marido. ¿Sí? Entonces el hermano de este hombre se iba a casar con la mujer, pues. Espero estarlo explicando bien. No tengo aquí los versículos exactos. No quise pasar mucho tiempo en eso. No pensaba pasar tanto tiempo en eso. Para darle descendencia a su hermano. ¿Sí? Para que el linaje y la casa de su hermano siguiera. ¿Sí? Si no estaba el hermano, pues estaba un pariente cercano y demás. Y alguien tenía que decir: ahora le va, voy. ¿Sí? Alguien llevaba mano. ¿Sí? Por eso dice Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Sí? Uno de los que puede volvernos a ser parte del pueblo. ¿Sí? Uno de los que puede agarrarte a ti, mujer moabita, y hacerte como una de las hijas de Israel. ¿Sí? Y le va y le dice qué hacer y cómo hacerle, y vas a ir a hacer esto y vas a hacer el otro. Y es un pasaje que a mí personalmente me da mucha risa. ¿Sí? Versículo 13. Están Booz y Ruth hablando, y él le dice: ¿sabes qué? Versículo 12. Ahora es cierto que yo soy pariente cercano, yo te puedo redimir. Con todo eso hay un pariente más cercano que yo, hay alguien más cercano que yo, en cuestión de que él es primo tuyo, yo soy primo segundo, algo así. Entonces, según la tradición, según la ley, según las reglas de aquí, pues él es quien te va a redimir. ¿Sí? Y él dice: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, que si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó ahí a la puerta del pueblo, donde estaban los principales. Y aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Mi pariente y demás tiene un terreno y lo anda vendiendo. ¿Quién lo quiere?
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quisieras redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Hay un terreno de por medio. ¿Sí? Vino la viuda de nuestro pariente y hay un terreno que alguien se tiene que quedar aquí y demás. Parte de cómo se administraban allá. Y él dice, ahora le va. Terrenos, súper. Siembro más cosas y agarro más dinero. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Sí? Fíjate qué curioso. Hay una mujer de Moab que es viuda del hombre dueño de la tierra. ¿Sí? Y fíjate, vale la pena mencionar. Se me olvidó ese detallito, se me olvidó decirte, Chihuahua. Que si tú quieres redimir ese pedazo de tierra, debes, no si quieres, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del pueblo sobre su posesión, del muerto, perdón. Restaures el nombre del muerto. Y esta frase me detiene y esta frase me causa cierto asombro. Por lo que ya vimos hace rato, no estaban restaurando el nombre de este cuate, ¿cómo se llamaba? Mahalón y Kelión. ¿Sí? De hecho, creo que ni siquiera especifica cuál de los dos era el marido de Orfa y cuál de Ruth. ¿Sí? No estaban restaurando el nombre de Elimelech. De cierta manera hasta me parece que están restaurando el nombre de Lot. De cierta manera hasta me parece que están restaurando el nombre de Abraham. ¿Por qué? Porque lo leímos hace rato en Mateo. Sí, lo leímos hace rato donde dice, esta es la genealogía de Cristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entre la historia de Abraham está esta historia de Lot, y está esta historia de las hijas de Lot, y está este mugrero de lo que pasó, y está Moab, y está la guerra entre Israel y Moab, y está el pleito de aquí, de acá, y de las religiones, y que Dios les dijo sí y no. Y dice, vos es necesario que tomes también a Ruth la moabita para que restaures su nombre. Respondió el pariente, caray, no, espérame, ¿cómo que eso viene en la letra chiquita? Estamos haciendo un contrato aquí de una propiedad y en la letra chiquita me quieres meter esa cláusula. No, espérame, pónmelo inciso A, incluye una mujer. Y estoy hablando muy a la ligera, yo sé que esto puede sonar raro y son otros temas y otras culturas y otros momentos y otros contextos. ¿Sí? ¿Cómo que me vas a poner que la Ruth la moabita viene en la letra chiquita? Pónmelo punto número 1. ¿Quieres o no quieres? ¿Sí? No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Sí? Redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Y sacateó este hombre. Dijo no. Con la moabita no. Yo no. ¿Sí? Hazlo tú usando mi derecho porque yo no podré. No vaya a ser que dañe mi heredad. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Qué costumbre tan rara, pero ok. Entonces el pariente dijo, vos tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, aquí está la especificación que dije que no había, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y quiero leer otro cachito de Mateo.
Y este asombro que quiero compartir contigo, y este asombro que te quiero transmitir. ¿Sí? Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. ¿Sí? De ahí venía la línea. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. ¿Sí? Y le dicen eso. Y curiosamente los ancianos de Israel le dicen: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Y acá dice Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y de Zara a Fares. ¿Te acuerdas tú, vos, de Judá y de Tamar y de Fares, de quien tú vienes? Sea tu casa como la de ellos. Y esa es otra historia que espero algún momento tengamos tiempo de leer. ¿Sí? Vos pues tomó a Ruth, versículo 13, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio a luz que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron a Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Ruth la Moabita. Sí. Y voy a cerrar con esta idea, que creo que resume algunas cosas. Creo que si algo enseña la Biblia, y creo que si algo enseña Dios, y creo que si algo enseña Cristo, es esto: vidas rotas, vidas quebradas, vidas sin esperanza, que sujetas a Dios se solucionan. Que sujetas a Dios tienen una solución que nadie más podía ver. ¿Sí? Las hijas de Lot dijeron: no, espérame. Emborracha a papá y acuéstate con él para que tengas hijos. ¿Sí? Tomaron las cartas en sus manos, tomaron cartas en el asunto, tomaron decisiones malas, perversión, inmoralidad y lo que tú quieras, y causaron un desorden. Y Dios agarra ese desorden, y de ese desorden agarra a una mujer, y esa mujer dice: yo me voy a salir de todo esto, le voy a dar la espalda a todo esto y voy a seguir a Dios. ¿Sí? Y de ahí viene el Cristo. Y agarra a una mujer ramera, una prostituta, ¿sí? que ve a los 2 espías que vienen a destruir la ciudad donde vive, y dice: no, espérenme, yo creo en el Dios que ustedes vienen, y yo creo que vienen a destruir esta ciudad en nombre de ese Dios, entonces yo voy a ser fiel a ese Dios. Y de ahí viene el Cristo. ¿Sí? Y agarra a un rey David que adultera. ¿Sí? Y adultera a este rey David, y hace de su vida un desorden. Y la historia, híjole, otra historia que espero en algún día poder ver también. Todo su pueblo está en la guerra, y él está en el palacio rascándose la panza, y ve a una mujer y dice: me quiero acostar con ella, tráiganmela para acá, y la embaraza, y manda a traer a su marido para que crea que el hijo es de él, y el marido dice: no, espérame, yo estoy en la guerra, ¿qué te pasa? Yo no voy a estar con mi mujer mientras allá andan matando a la gente. Entonces lo mandan a la guerra, lo mandan matar, y luego lo matan, y luego viene un profeta con David y le dice: David, ¿qué hiciste? Y David dice: sí, cierto, Dios, perdóname. Su mujer está embarazada, nace el bebé y se muere. ¿Sí? Y podemos decir: qué bárbara la prostituta, qué bárbaro los moabitas, qué bárbaro, pobre Ruth no tenía tanta culpa de dónde había nacido, pero históricamente sí era, para los judíos más. Y qué bárbaro David, y qué bárbara Betsabé, y Dios les mató al hijo en consecuencia de lo que hicieron, de lo que hizo David. Y de ese mismo pueblo moabita, ¿sí? Y de esa misma mujer ramera, y de ese mismo matrimonio que empezó en adulterio, viene Salomón. Y tenemos vidas restauradas, y tenemos vidas cambiadas, y tenemos genealogías, y tenemos culturas reformadas, en nombre de un hombre que es Cristo. Dice, voy a volver a encontrar aquí Ruth.
Josué, Jueces, Ruth. Antes de la historia del rey David, dice: loado sea Jehová. Esto le decían las mujeres a Noemí, ¿sí? Y medio me imagino la escena, ¿no? Todo el chismerío del pueblo. Oye, Noemí, te fuiste a Moab y volviste con una nuera tuya y se te murió tu hijo y estabas triste. Y acuérdense lo que decía Noemí: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios me dio amargura. Sí, y le decían: no, Noemí, espérame. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Solo Cristo hace eso. Solo Cristo restaura almas. Solo Cristo puede lograr eso. Solo Dios puede lograr eso. Y solo Dios puede darnos estas historias de hombres imperfectos, de hombres caídos, de hombres fracasados, de hombres que le dan la contra y que parece que tienen todo en contra, y los agarra y dice: es así. Este es mi Hijo amado, el Cristo, en quien tengo complacencia. Y a través de Él, tú, yo y todos los demás podemos ser restaurados también. Me detengo aquí. Esta es la historia de Moabi, los moabitas, en menos de 45 minutos. Y espero ayude a desarrollar lo que hemos estado leyendo en Génesis y de alguna manera por qué nos habla lo que nos habla de las hijas de Lot. Gracias por acompañarme hasta aquí. Seguiremos viendo las historias de Génesis. Vamos a empezar el Génesis 20 y empieza a hablar de otro error de Abraham. Y como lo dije hace rato, Abraham ya me caía hasta gordo. La siguiente semana vemos por qué, y probablemente sea porque me veo yo reflejado en él. Gracias de nuevo. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier contradicción, cualquier crítica, siempre a sus órdenes.